Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. El día de hoy tenemos nuestro octavo capítulo de la segunda temporada de Un Café por la Aviación y auspiciado, por supuesto, por Delicias Puyay. En el día de hoy tenemos a Martín Maquena. Él es el secretario general de la Junta Aeronáutica Civil. Martín, te damos la bienvenida y te damos un momento también para que te puedas presentar y saludar a nuestros oyentes. Hola, muy buenos días a todos. Soy Martín Maquena, secretario general de la Junta Aeronáutica Civil. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, con personas tan fanáticas y conocedores de la industria aeronáutica. Así que encantado de poder responderles todas sus preguntas y quedar en contacto para cuando lo necesiten. Muchas gracias, Martín. Oye, Martín, partiendo de una manera general, ¿qué es la Junta Aeronáutica Civil? La Junta Aeronáutica Civil es un servicio público que depende del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Es un consejo, por lo tanto, es un órgano colegiado compuesto por distintos consejeros, presidido por la ministra de Transportes, y este consejo está integrado además por el director general de Aeronáutica Civil de la DGAC, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, la subsecretaria de Evaluación Social, la directora de Aeropuertos del MOP, y dos representantes designados por el presidente de la República, y yo, como jefe de servicio, soy el secretario ejecutivo de ese consejo. Y la Junta Aeronáutica Civil, entonces, es este servicio público que principalmente tiene por misión ejercer la dirección superior de la aviación civil en Chile, gestionar las políticas públicas que promuevan el desarrollo del transporte aéreo comercial a nivel nacional e internacional, y con el fin de que exista el mayor foco. La misión de nosotros es que exista la mayor cantidad de servicios aéreos accesibles, eficientes, competitivos, seguros y de calidad, en beneficio de los usuarios. Y estos usuarios son tanto los pasajeros como los usuarios de carga. Perfecto. Ahí como que te adelantabas un poco a lo que ustedes trabajan con las aerolíneas y también con los aeropuertos en sí, que acá en Chile hay algunos concesionados, por ejemplo. ¿Cuál es cómo es que trabaja ahí la Junta Aeronáutica Civil a la par con los aeropuertos y las aerolíneas? Mira, en general, en los aeropuertos nosotros, un poco también nuestras funciones más específicas que debería haberte también tal vez explicado en la pregunta anterior son, por un lado, las negociaciones de tráfico, o sea, las negociaciones de servicio, de acuerdos de servicio aéreo, que en el fondo son negociaciones internacionales con otros países para permitir que líneas aéreas internacionales puedan volar a Chile y líneas aéreas nacionales puedan volar hacia el extranjero. La facilitación del transporte aéreo internacional, que tiene que ver con la coordinación de los distintos servicios públicos que actúan en los aeropuertos internacionales para hacer que los pasajeros y la carga se demoren lo menos posible en pasar por los aeropuertos. También tenemos la aprobación de pólizas de seguro y la fijación de los requisitos sobre los seguros. Y por otro lado, los informes estadísticos del transporte aéreo. Y entonces, en tu pregunta de cuál es nuestro rol en los aeropuertos, tiene que ver principalmente con el rol de facilitación, que es este rol de la coordinación de los distintos actores, de los distintos servicios públicos, para tratar de disminuir al máximo el tiempo que los pasajeros pasan en el aeropuerto y que funcionen todos de la manera más coordinada. Por eso nuestro rol tiene principalmente que ver hoy, de acuerdo a nuestras facultades, con los aeropuertos, es decir, donde hay operaciones internacionales. Perfecto. Rol de facilitación. Sin embargo, nos interesa de todas maneras ir ampliando en el fondo, más que nada por la necesidad que vemos de que los pasajeros vean mejor coordinación en todos los aeropuertos de la red primaria del país, y en eso estamos trabajando siempre de la mano de la DGAC y del Ministerio de Obras Públicas para ir incorporando mejoras que sean a nivel de todos los aeropuertos y aeródromos de la red primaria. Por ejemplo, ahí tú nos nombras la DGAC, pero ¿cuál vendría siendo como ahí algo más específico, quizás la diferencia entre la DGAC y la Junta Aeronáutica Civil? Porque quizás uno piensa que podría ser solo un organismo, pero no, hay dos. Sí, muchas veces nos confunden. Ambas son la Autoridad Aeronáutica de Chile. La JAC tiene más que ver con lo que te explicaba antes de la Dirección Superior de la Aviación, y en el sentido de dar directrices del transporte aéreo y la administración de la política aerocomercial, además de las facultades específicas como la negociación de los derechos de tráfico, la facilitación aeroportuaria, el establecimiento de ciertos requisitos de seguro y la estadística. La DGAC
es un servicio dependiente de la Fuerza Aérea y a su vez del Ministerio de Defensa, y su misión principal es la seguridad de las operaciones aéreas. O sea, en el fondo, Claro, la misión principal de nosotros es que hayan servicios, la mayor cantidad de servicios de calidad y disponibles para los usuarios, y la DGAC, en el fondo, que estos servicios cumplan con la seguridad necesaria en esta operación. Y para eso tiene varias funciones y atribuciones específicas la DGAC, como la administración de los aeródromos y los aeropuertos, los servicios de aeronavegación, el control del tránsito aéreo, la dictación de normas técnicas, el registro de aeronaves, de las licencias, y la fiscalización de todas estas cosas que te nombré. claro. Ustedes tienen ahí como un trabajo silencioso, en secreto, quizás para el público general, que uno no se imagina que también que está este ente ahí, la ya actuando. Oye, Martín, nos hablabas también un poco de que ustedes tienen labores con los aeropuertos, pero ¿cómo ahí ustedes quizás hacen una diferenciación entre un trabajo de un aeropuerto concesionado, perdón, digo, y otro que no sea concesionado, como por ejemplo algún aeródromo? Es que en general, como te decía, nuestras facultades tienen más que ver con los aeropuertos, que son los que tienen operaciones internacionales, y esos son concesionados. Entonces, en los no concesionados tenemos menos injerencia, pero sí se pueden replicar buenas prácticas entre uno y otro, y eso siempre estamos en comunicación con los distintos autoridades. Y además, sobre todo, por ejemplo, ahora en la pandemia se han dado oportunidades de muchas opciones de tratar de estandarizar procesos, mejorar, que van a todo nivel. Claro, exactamente. Oye, Martín, hay un concepto que se ha escuchado demasiado este último tiempo y que es la política de los cielos abiertos. ¿Ustedes tienen que ver con eso? Como, ¿cuál es la motivación de llevar a esto y mantenerla a pesar de que no sea bilateral en muchos casos la política de cielos abiertos? Mira, la política de cielos abiertos tiene más de 40 años, está fijada por ley, y justamente nosotros nos encargamos de promover esta política de cielos abiertos, que tiene, en el fondo, es la forma que nosotros hemos establecido para cumplir el objetivo de posibilitar tener la mayor cantidad de servicios aéreos de calidad, eficiencia y al menor costo. Tiene 4 principios, que son el libre ingreso a los mercados, la libertad de precio, la mínima intervención de la autoridad y la liberación de la propiedad y el control. Esto quiere decir, en el fondo, que es una política bastante liberal, en el sentido de que, de acuerdo a nuestra posición física, bastante alejada de los grandes hubs mundiales, se estableció hace 40 años que debíamos ser lo más liberales posible para tener la menor cantidad de restricciones y poder atraer así a la mayor cantidad de operadores. Y eso no es que no sea bilateral, como tú dijiste, sino que son las bases con las cuales nosotros nos sentamos a hacer una negociación bilateral. En el fondo, Ah, nosotros perfecto. tenemos que buscar estos 4 principios en cada una de nuestras negociaciones, sean bilaterales o multilaterales, tratar de que se logren en el máximo expresión estos 4 principios, y el otro país puede tener la misma política, con lo cual va a ser fácil esa negociación, o puede tener una política más conservadora o proteccionista, por ejemplo, de alguna línea aérea nacional de bandera. Entonces, en ese caso, la negociación va a ser más difícil y vamos a llegar a algo en el intermedio, pero más que no sea bilateral, es el marco que nos da para plantear nuestra primera posición de negociación. Perfecto. Y a pesar de tener 40 años, que sea como quizás bastante antigua, aún siguen siendo los 4 puntos que diste súper válidos. Impresionante que no, como que no ha cambiado mucho eso, ni tampoco quizás haya la necesidad de poder cambiarlos hasta el momento. No, exacto. Desde nuestro punto de vista, es algo que se estableció y que nos ha permitido, considerando nuestra posición geográfica, tener la industria aérea consolidada que vemos en Chile en comparación, por ejemplo, a nuestros vecinos, pero en el fondo tenemos 3 competidores a nivel nacional bastante grandes, que compiten entre ellos. Efectivamente, los pasajeros tienen posibilidad de elegir, que es lo que a nosotros más nos interesa, y todo eso creemos que se da gracias a esta política de cielos abiertos.
Cuando, por ejemplo, alguna aerolínea necesita una ruta, ahí hay una ruta entre los operadores, ¿necesitan las aerolíneas quizás una coordinación con ustedes o eso se ve con la DGAC netamente? Eh, Tiene que ver con, o sea, para obtener el AOC, eso se obtiene en la DGAC. Nosotros a cada línea aérea que opera en Chile tenemos que autorizar la prestación de servicios y además confirmar que tengan los seguros que la habilitan para poder prestar estos servicios. Pero además, dependiendo las negociaciones que hayan con los distintos países, los acuerdos que hayan con los distintos países, tenemos que en ciertos casos tenemos frecuencias limitadas para rutas entre países, por ejemplo, entre Chile y Perú. Entre Chile y Perú hay 84 frecuencias semanales que nosotros negociamos en los acuerdos bilaterales entre Chile y Perú. Y dado que hay un número restringido, y hay varios operadores nacionales que quieren operar esas rutas, nosotros hacemos un proceso de licitación de esas frecuencias para que entre los distintos interesados se puedan asignar estas 84 frecuencias que tenemos, por ejemplo, en el acuerdo entre Chile y Perú. Esa frecuencia a una línea aérea nacional, hacer una ruta entre, o sea, un vuelo entre alguna ciudad de Chile y otra ciudad de Perú. Perfecto. Muy claro. En otros países donde tenemos, no tenemos límite de frecuencias, como Estados Unidos, lo único que nos pide una línea aérea nacional para poder hacer estos servicios es la designación por parte del Estado de Chile como usuario de este acuerdo de servicios aéreos que tenemos, por ejemplo, entre Chile y Estados Unidos, que en realidad entre Chile y Estados Unidos es multilateral. Es con Chile, Estados Unidos Claro. y bueno. Oye, Martín, hay un tema súper amplio, pero que igual se toma como de una manera más general. Y para ti que al principio me decías que te gustaba la aviación, entonces quizá es un tema que ahondes más, pero ¿de qué se tratan las libertades del aire? Mira, en el fondo las libertades del aire son un componente de los acuerdos de servicios aéreos que existen bilateralmente entre Chile y un país distinto o multilateralmente entre Chile y varios países. Es un componente más como puede ser también la designación o la definición de rutas. Por ejemplo, hay acuerdos de servicios aéreos como era el anterior MOU que teníamos con Colombia, que solo permitía rutas entre Santiago y Bogotá y no entre distintas ciudades de Chile y Colombia. Eso es Perfecto. cuando se definen adentro de un acuerdo rutas específicas. Otros, como el que tenemos con Australia, limitan una cierta capacidad de asientos. Entonces, dicen, se pueden hacer viajes entre Chile y Australia con X asientos semanales. Y otro de los puntos que se tratan en los acuerdos, y en general eso tratamos que sean lo más libres posible, ojalá no tengan restricciones. Y otro de los puntos que se tratan en un acuerdo de servicio aéreo son las libertades del aire. Y las libertades del aire tienen que ver con cuáles son las posibilidades de un operador de un país para viajar desde un país A hacia un país B, y el operador puede ser del país C. Entonces, la primera libertad permite el sobrevuelo sobre un país, de un operador de un país A, quiere viajar al país B y puede sobrevolar el país C. Eso, en general, la primera y segunda libertad están dadas como mínimas en el mundo por acuerdos de la OASI. Y después está, por ejemplo, la tercera libertad y cuarta libertad, que son las más comunes, que es un operador chileno que quiera viajar, por ejemplo, a Argentina. Nosotros tenemos que tener negociada la tercera libertad para que el operador, con Argentina, para que un operador chileno pueda ir de Santiago a Buenos Aires. Y la cuarta libertad sería poder volver de Buenos Aires a Santiago. ¿Cuál es la quinta libertad? Es la que permite escalas. Por ejemplo, si yo quiero ir de Santiago a Buenos Aires, y luego un operador chileno en el fondo quiere ir de Santiago a Buenos Aires, y después de Buenos Aires a Madrid, nosotros tenemos que tener las quintas libertades con Argentina negociadas para que el operador chileno pueda hacer ese viaje. Y eso, por ejemplo, hoy no lo tenemos. En Argentina tenemos solo terceras y cuartas, y las terceras y cuartas además, como por ejemplo en el caso de Perú, que podrían estar limitadas a una cantidad de frecuencias semanales, que son 84 en el caso de Perú. En el caso de Argentina son terceras y cuartas ilimitadas.
¿ya? Y así uno va avanzando. Por ejemplo, la séptima libertad permite el transporte entre países que no son de la compañía aérea. Es decir, una compañía chilena que quiera hacer un viaje entre Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, si tenemos acuerdos de séptimas libertades con Estados Unidos y con Inglaterra, una compañía chilena puede hacer ese tipo de viaje. Eso se dan, por ejemplo, y Chile en general, en sus acuerdos busca tener la mayor cantidad. Y llegan hasta la novena. O sea, la octava y la novena son relativas al cabotaje. La octava es, por ejemplo, una línea aérea argentina que quiere hacer Santiago, o sea, Buenos Aires, Santiago y Santiago-Antofagasta. O sea, un tramo nacional como continuación de un tramo internacional. Y la novena, que es Ah, la apertura, o sea, que es el cabotaje sin restricciones, que es simplemente, por ejemplo, una línea aérea de Brasil que quiera hacer cabotaje en Chile. O sea, sin venir desde Brasil el vuelo, una línea aérea brasilera que quiera ofrecer un Santiago-Concepción. Y esa es la novena, que es la máxima y que es la que nosotros tenemos abierta unilateralmente. O sea, nosotros definimos que sin negociar con otros países, permitimos que cualquier operador que quiera hacer cabotaje en Chile, independiente de cuál sea su propiedad o país, puede simplemente obtener los permisos necesarios y hacerlo. ¿Y cuál es el beneficio que vemos nosotros en eso? Es que hay más competencia y finalmente, eventualmente, o sea, hay una mayor competencia eventual, en este momento no hay ninguno operando regularmente en esa condición, pero siempre podría llegar alguno y ofrecer mayores alternativas a los pasajeros. perfecto, perfecto. Espero que se Como te haya decía, entendido. sí, sí, se entendió. Como te decía anteriormente, es impresionante que al menos yo no era tan conocedor del tema de lo que hacía la Junta Aeronáutica Civil, pero es un trabajo bastante silencioso quizás y desconocido para el viajero o quizás para un fanático de la aviación, todo el trabajo que hay detrás de la Junta Aeronáutica. Por ejemplo, ahora te iba a preguntar, ¿cuáles son las medidas que promueve la Junta Aeronáutica Civil para la facilitación del transporte aéreo? Pero creo que la pregunta anterior igual fue respondida harto. Sí, mira, en el fondo nosotros lo que buscamos es que haya una mayor coordinación entre los servicios públicos en el tema de facilitación y creemos que hay harto para hacer, por ejemplo, en incorporar más tecnología, en mejorar la predicción de cuántos pasajeros van a llegar en los distintos procesos y tratar de funcionar de manera más coordinada, pero es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo y que se hace con mucha colaboración entre los distintos servicios públicos, pero sí siempre tiene opciones de mejora. Claro, una coordinación bastante importante ahí entre todos los entes. Oye, Martín, antes de la pandemia, perdón, ¿cómo se veía el crecimiento de la industria chilena? Habían Mira, llegado, por ejemplo, varias aerolíneas ya, estaba el crecimiento del aeropuerto de Santiago. exacto, no. Mira, en los últimos 10 años venía creciendo en promedio más de 10% en la cantidad de pasajeros transportados. Solo entre 2011 y 2019 se había duplicado la cantidad de pasajeros. O sea, en el 2011 tuvimos 13 millones de pasajeros y en el 2019 tuvimos 26 millones de pasajeros. Ahí te demuestra el importante crecimiento que estaba teniendo y el gran desafío que teníamos todos, tanto los actores públicos como privados, para adaptarse a esta situación. La pandemia lamentablemente hizo que esto caiga fuertemente. El año pasado se transportaron, pasamos de 26 millones de pasajeros a 9,4 millones de pasajeros. Y eso en el fondo, por supuesto pegó muy fuerte, una caída de aproximadamente el 64%. Y eso que tuvimos meses buenos, o sea, enero, febrero y la mitad de marzo fueron meses normales, y después empezó la pandemia a afectar. Pero se veía muy bien, además teníamos, por ejemplo, la tasa de viaje en avión más alta de Latinoamérica, con 1,4 viajes por persona al año, o sea, íbamos, y eso todavía daba para mucho crecimiento. O sea, hay países como España que tenían antes de la pandemia 4 viajes por persona al año, pero en el fondo íbamos en un camino de crecimiento sostenido que lamentablemente se detuvo.
Claro, se detuvo, pero no sé si afortunadamente, pero se detuvo para todo el mundo de una manera igual al menos Chile no se quedó atrás en todo esto. Em, por ejemplo, tú decías que obviamente habían cosas que se tenían que pausar, cosas que se retrocedió, pero ¿qué proyectos se tenían? eh, ¿Cuáles son los que se mantuvieron? ¿Hubieron algunos que se tuvieron que pausar con el tema de la pandemia? Como proyectos, te diría que no. En el fondo ha seguido, por ejemplo, ves cómo está el MOP, ha seguido en el tema del nuevo terminal de T2 del aeropuerto de Santiago, que va a estar listo durante este año. En general, no veo que los proyectos se hayan pausado, pero sí hay realidades distintas que hay que ir manejando de esa forma, pero no veo que se hayan retrasado ciertos proyectos. Ah, perfecto. Em, en la macrozona central, un nuevo aeropuerto. ¿Cuál es la relación de la Junta Aeronáutica Civil con esto? Bueno, ese es un estudio que está llevando el MOP, que tiene que ver con la actualización del plan maestro de AMB, que es algo que pasa cada 5 años, donde además esta vez, en este estudio que se está llevando a cabo, se le pidió analizar una alternativa. Es algo que es bueno mirarlo, tenerlo en cuenta para el largo plazo, no es algo que yo vea que vaya a suceder en el corto plazo, que se genere como aeropuerto alternativo, pero sí es importante tener claro cuáles son las alternativas. O sea, en algún minuto la situación actual de AMB, si sigue creciendo y recuperamos después del COVID la tendencia que traíamos, va a ser restringida. O sea, entonces hay que pensar, o es una tercera pista, o es un aeropuerto alternativo, o son ambos, y es importante que con tiempo empecemos a mirar eso, y eso es lo que está haciendo el MOP en ese proyecto, en ese estudio. Claro. Bueno, durante la pandemia igual hay un punto que se ha hablado mucho, que también es muy discutido, que, bueno, hay gente a favor, gente en contra, como en todo, pero ¿cómo se ha visto el cierre de las fronteras por parte de la Junta Aeronáutica Civil? Bueno, ahí hemos tenido una relación, una relación bien activa con el Ministerio de Salud. La verdad es que si tú piensas desde el punto de vista de la facilitación, que ya, como te comentaba al principio, es algo complejo en el cuanto a la coordinación de los distintos servicios públicos y actores en los aeropuertos, las aduanas sanitarias llegaron a instalarse a los aeropuertos como un proceso que no estaba ni considerado en la infraestructura ni en el proceso, entonces Claro. tampoco sabíamos cómo iba a afectar, claramente era algo nuevo, y entonces ahí hemos venido trabajando de la mano ya hace más de un año con el Ministerio de Salud, en tratar de que el proceso sea lo más fluido posible, tienes alto y bajo, porque también tiene que ver con nuevas, y cuando se van incorporando nuevas restricciones o distintos requisitos, pero en general el cierre de la frontera obviamente ha afectado muy fuertemente el tráfico internacional, sobre todo. Piensa que en abril, mayo, la caída del tráfico de los pasajeros internacionales del año pasado, del año 2020, la caída de los pasajeros internacionales fue alrededor del 99%. Esta se fue recuperando hasta una caída, no sé, del 78% en diciembre, y ahora ha vuelto a caer a niveles del 96%, 95% en mayo, junio del 2021. Entonces, ha provocado todas estas restricciones y cierre de fronteras, efectivamente han provocado fuerte impacto, pero esperamos que en la medida que vaya avanzando la vacunación, vayamos aprendiendo a convivir con este virus, podamos ir abriendo de cierta forma con las restricciones que el Ministerio de Salud considere pertinentes. Claro, y en ese mismo punto, ¿ustedes cómo ven la recuperación de la industria aeronáutica? Porque ya vámonos a un lado un poco más positivo, más alegre, pongámonos de colores. Mira, si vemos la recuperación, de todas maneras se va a dar primero, creemos nosotros, en el doméstico antes que en el internacional. Eso es un hecho, y que ya se está, bueno, siempre ha sido menos afectado, al principio eran casi igualmente afectados, y ahora la afectación, la diferencia se ha ido notando. Si llegamos a junio de este año, que todavía no salen las cifras oficiales, pero te puedo adelantar que viajaron
dentro de Chile aproximadamente 530.000 personas. Eso es un 49% menor a junio del año 2019. O sea, ya se ve una recuperación, es la mitad de las personas, comparado con meses donde tuvimos el 10% de un mes común. Entonces, ese número 49% de caída es una recuperación bastante importante. Es raro hablar de que la caída es una recuperación, pero en esta comparación, Claro. versus la caída que sigue teniendo el internacional de un 94%. Entonces, eso es un hecho que vemos que se va a recuperar el internacional. Esperamos que julio sea incluso mejor que agosto. Vienen las vacaciones de invierno. Hay muchas más comunas en paso 2. Hay muchas más personas con pase de movilidad. Entonces pueden viajar en paso 2. Y así lo hemos visto estos días. Está aumentando mucho el flujo. Y eso creemos que es algo bueno porque se está dando de manera segura, ¿no? Porque sabemos que son personas que cumplen los requisitos para poder viajar, que están vacunados y que van a llegar a lugares donde pueden hacer más actividades también, porque todo lo que se está anunciando a partir del nuevo paso a paso, a partir del 15 de julio, etcétera, va a permitir que haya una reactivación también, no solo de la parte de los viajes por trabajo, que son los que han mantenido un poco durante el tiempo este crecimiento menor, y también, en el fondo, el turismo. Perfecto. Y en el fondo, ¿cuándo se va a recuperar formalmente la industria? Es difícil decirlo ahora, porque nadie pensaba que iba a durar tanto la crisis, tampoco uno pensaba que el repunte tal vez iba a ser más rápido. Ahora sabemos que tal vez nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con esto, e ir recuperándonos un poco más lento. Hay gente que habla del 2024, Sí, sin duda. gente que habla del 2026. Hay distintas proyecciones. La verdad que si hay alguien que lo sepa con certeza, sería un genio, pero sí tenemos que ir preparándonos para esos distintos escenarios, pero sobre todo sabiendo que, por ejemplo, el nacional se va a recuperar antes que el internacional. Claro, sin dudas. Igual es importante que se empiece a reactivar la industria aérea, que también da muchas ofertas laborales, mucha gente con trabajo si se recupera. Pero, por ejemplo, no sé, hablábamos en un caso hipotético de 2025, 2026 aproximadamente, para que ya haya quizás una recuperación completa, y si es que nos equivocamos, bueno, así era como lo pensábamos al menos. Pero, por ejemplo, ya, ¿cómo ustedes ven quizás el crecimiento de una industria aérea chilena cuando ya la recuperación esté, hablemos, normal? No, es como te digo, hoy es difícil hablar de eso, pero sí esperamos retomar por lo menos el crecimiento que traíamos de 10% anual anterior a la pandemia. Eso significa la recuperación, volver a la tendencia que traíamos, y eso significa ir abriendo cada vez más rutas, más conectividad de pares de ciudades. Se había logrado avanzar mucho, tanto interna, en el doméstico, en rutas que no pasaban por Santiago, que conectaban capitales regionales sin pasar por Santiago, que es una necesidad bien grande, que siempre sale desde las regiones. También había avanzado mucho la generación de nuevas rutas hacia ciudades, por ejemplo, de Latinoamérica, que no eran capitales, en el fondo siempre, o hubs principales. Nosotros siempre estábamos acostumbrados a que si queríamos ir a, no sé, Salvador, en Brasil, había que pasar por Río o por Sao Paulo. Ahora habían alternativas directas a Salvador, ciudades en Argentina, en Perú, en Colombia. Entonces, ese creo que es la forma en que está creciendo cada vez más la industria, y que son necesidades de conectividad de las personas, y que se han ido perdiendo con la pandemia, que esperamos que se recupere. Y dan más Claro. alternativas finalmente al pasajero, y menor tiempo de viaje, y también más competencia, mejores precios, que también habían ido cayendo en el tiempo. Sí, ya estaba bastante democratizado el hecho de poder viajar en una aerolínea, ya no se veía como un hecho imposible, y también, claro, con lo mismo, con las low cost, se fue dando ahí, marcando un paso importante con el hecho, por ejemplo, de viajar, no sé, a Salvador de Bahía, que no era necesario, obviamente, llegar a Sao Paulo, o por ejemplo, lo que tuvimos, no me acuerdo en qué año fue, pero fue un vuelo internacional que salió desde Concepción, claro, y marcándonos lo que nos decías tú, de que no era necesario salir desde Santiago para hacer una ruta internacional.
Martín, ya para ir finalizando, entendemos también que tu agenda es ocupada, obviamente, em, pero ¿podría existir quizás en algún momento alguna coordinación junto a la Junta Aeronáutica Civil? No sé, como por decirte algo, afiches informativos en conjunto a Spotter Chile, a nuestra asociación, como para los amantes de la aviación. ¿Podría existir esa chance? ¿Coordinar o trabajar en conjunto? Por supuesto, yo encantado de colaborar con ustedes. Como les decía, admiro lo que hacen a través de la fotografía, hacer llegar la aviación a más personas. A nosotros nos interesa que viaje la mayor cantidad de pasajeros posible y esto de promover la aviación también desde la sociedad civil, de distintos lugares, nos parece que es muy importante y estamos muy dispuestos a colaborar en caso que sea necesario. Perfecto. Martín, te quiero dar las gracias en nombre de Spotter Chile por tu participación en la segunda temporada de Un Café por la Aviación y también agradecer a nuestro auspiciador Delicias Puyay, que ahí te hará llegar un presente en agradecimiento por tu disposición, por tu tiempo y por conversar con nosotros. Te quiero dejar un momento ahora para que te puedas despedir y dejar ahí unas palabras para los amantes de la aviación que están aún oyendo este podcast. Bueno, muchísimas gracias Luis por esta entrevista y por este podcast. Y a todos los amantes de la aviación los invito a que se cuiden, que se vacunen y que así podamos ir recuperando en conjunto con todas las medidas sanitarias posibles la aviación tanto a nivel nacional como internacional. Esperemos que vayamos avanzando efectivamente en el paso a paso y que se logre la apertura de fronteras, el ingreso de extranjeros y también ir consolidando el transporte a nivel doméstico. Así que muchas gracias a todos, a cuidarse y a vacunarse. Sí, así es, como dice Martín, un llamado importante a la gente a vacunarse, hay aún gente rezagada y también, como escuchamos, desde el 15 de julio van a haber bastantes facilidades para poder viajar, así que los dejamos invitados a la vacunación y desde ya les agradecemos a todos por escucharnos en esta oportunidad. No se olviden también seguirnos en nuestro Instagram, Twitter, Facebook, en nuestro canal de YouTube y en LinkedIn. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.